Buenas tardes, gente. Eh, Bienvenidos a este nuevo espacio. Estamos haciendo cosas diferentes. Vamos a empezar a subir contenido a YouTube. Y para mí es un honor realmente estar aquí sentado en la casa de uno de los principales referentes del barrismo colombiano. Realmente, después de muchos videos y mucho seguimiento, estamos con el señor Felipe Muñoz. Pipe, muchísimas gracias, hermano, por aceptar esta invitación y por invitarnos a tu casa. No, hermano, con mucho gusto, bienvenidos y bacano pues poder conversar con todo aquel que sienta que puedo aportarle algo de mis ideas o de mi recorrido. Listo, Pipe. Pipe, ¿ya hace cuántos años con los del sur? Desde febrero del 98, muchos años, como a los 2 o 3 meses de la fundación oficial de la barra, que fue en noviembre del 97. Listo, Pipe. Entonces vamos a empezar con este formato. Previamente, pues, detrás de cámaras estuvimos conversando un poquito y queremos enfocarnos mucho realmente para que la gente conozca lo que son los del sur como una organización social, porque muchas personas tienen un sesgo y realmente juzgan por unos hechos aislados que en algún momento pues de la vida pasaron. Entonces, Pipe, vamos a hablar del origen y la pasión. Decime la verdad, ¿en qué momento Nacional te pegó tan duro que dijiste, listo, yo de aquí no me voy nunca más? O sea, ¿en qué momento nace o explota ese amor que vos decís, Nacional es una parte muy importante de mi vida? Pues yo creo que fue por ahí a mediados de la década del 80, cuando pues mi papá me empezó a llevar al estadio, al Atanasio, a Preferencia o a Oriental de pronto cuando no alcanzaba para Preferencia, y seguramente en un inicio era simplemente ir a fútbol. Acordate que hay una manera colombiana o antioqueña de nombrar ir a ver al equipo que uno quiere, y es como un poco curiosa porque no es voy a ir a ver a Nacional, sino voy a ir a fútbol, como si uno fuera a ver el deporte y no al equipo. Entonces en esa época creo que era muy así, era ir a fútbol, pero identificándome y dándome cuenta lo que significaba ese equipo para la ciudad, para el país, lo que empezaban a representar esos jugadores. Seguramente fue ahí que me fui enamorando. Yo creo que 87, 88, para finalmente 89, 90, 91 y de ahí para adelante consolidar esa pasión, pues. Igual eso también, todos, o sea, hay muchos hinchas porque hay muchos casos de hinchas que nacen en casas que pues casi todos son hinchas de Medellín, y sale el pelado, nace el pelado y de tanto ver a Nacional ganar y de lo que hace la hincha de Nacional termina volviéndose hincha de Nacional, pero la mayoría llegamos por herencia, porque son nuestros padres, principalmente la figura paterna, que nos lleva al estadio y hacen que nos enamoremos de Nacional. Así es, en mi caso fue mi abuelo paterno, era muy hincha de Nacional, y por ende sus hijos, es decir, mi papá y sus hermanos hinchas de Nacional, y entonces ahí pues por supuesto su hijo mayor. Entonces fue mi papá el que me llevó y fue un asunto pues totalmente de herencia, que como te digo se consolidó ahí en el 87, 88, 89 y bueno, hasta el día de hoy. Bueno, Pipe, cuando te hablan de tu historia con los del sur, ¿cuál es la primera imagen que se te viene a la cabeza? Pues muchas, pero la primera creo que soy yo ahí peludo en la tribuna pues alentando por allá en el 98, 99. Muchas de las fotos están allí, ahorita le pueden hacer ahí un plano a ese cuadro donde están algunos de esos recuerdos. Sí, podría ser esa una de las principales imágenes que me representan pues en esos inicios. Hay un video que vos mismo subiste a YouTube de un clásico paisa donde vos estás hablando, donde está... ¿Eso fue en qué año? ¿En el 2000? Eso fue en el 99, 2000, 99, 2000, 2000. Sí, era un clásico y íbamos a estrenar ahí un los muchachos de Bogotá iban a estrenar un trapo que decía tan grandes como vos.
y en esa época yo ayudaba mucho ahí con los trapos, a pegarlos y bueno, de todo, hacíamos de todo, pero había muchas más posibilidades de estar ahí en la pista atlética cuando había pista atlética. Entonces sí, ese es un video como del año 2000. De hecho, en mi canal de YouTube ese es como el sexto, séptimo video más visto de ya muchos, de ya casi, ya ni me acuerdo cuántos he subido, pero han sido ya muchos y ese es uno de los 10 primeros. Lo que quiere decir que le impactó a la gente, pues, o le interesó a la gente como ver cómo era el estadio y lo que yo decía, pues, hace ya casi 25 años. Sí, claro, es que, o sea, es muy chimba como recordar esa época. Bueno, esa época también estuvo marcada por muchas cosas, o sea, porque también no solo nacen o se empiezan a consolidar los del sur como una de las barras más importantes, porque ustedes creo que por esa época también graban un CD y eso fue un boom. Cuando yo estaba en el colegio, eso, mejor dicho, todo el mundo tenía el cassette de los del sur y todos nos aprendimos las canciones ahí. Sí, ese primer CD fue en el 2001, 2002, 2001 creo. Y sí, marcó una era porque ante la crítica que nos hacían de se creen argentinos o nosotros respondimos aceptando creernos argentinos, porque eso no tiene nada de malo, menos mal no nos creemos ni terroristas de Medio Oriente ni una cosa así, menos mal nos creemos argentinos, que no tiene nada de malo. Pero además les demostramos que teníamos la capacidad de la adaptación musical de temas colombianos y la composición de temas de nuestra propia autoría. Entonces ese fue un CD importante que marcó una era. Después 2003 sacamos el segundo y así sucesivamente pues fuimos haciendo muchos CDs, 6 o 7, ya ni me acuerdo. Sí. Pipe, si hoy te toparas con ese pelado entrando a la tribuna por primera vez, ¿qué consejo le soltarías? A ese Pipe Muñoz del 98 que llegó a la tribuna, al Pipe Muñoz padre de familia, con un montón de kilómetros recorridos. Ese muchacho de 18, 19 años sabía qué quería conseguir, qué quería hacer, qué quería lograr en la barra y qué clase de barra quería ayudar a hacer crecer y fortalecer. Estoy seguro y recuerdo muy bien que ese pelado de 20 años quería eso. Entonces ahora este man de 46 que logró a que eso ocurriera y que cumplió sus propios sueños y ayudó a que muchos de los otros muchachos los cumplieran y a que el mismo club o los hinchas del común tengan la alegría de contar con una barra que es poderosa, que es importante, que es bonita, le diría que va a ser capaz de lograrlo, pero que se prepare porque no va a ser sencillo y tiene su precio. Listo. Te voy a hacer una pregunta para que me la contestas sin ningún tipo de filtro. ¿Cómo se vive el amor por Nacional cuando tenés encima el peso de miles que esperan que vos no les falles? Pues sí, es una responsabilidad, pero no es difícil porque el peso no recae sobre mí solo, recae históricamente sobre un montón de compañeros, amigos, colegas, hermanos, grupos de trabajo. De hecho, en esta actualidad, como muchos saben, por diferentes razones no estoy ejerciendo el liderazgo propiamente en la tribuna, sino que estamos como en una especie de receso en la cual hay unos compañeros liderando. Entonces hoy en día menos, pero nunca ha sido tan difícil porque ha sido un trabajo en equipo de muchísimas personas. Lo que pasa es que son personas que, a diferencia mía, han preferido el anonimato, la prudencia, la cautela, no ser mediáticos. Yo no he tenido problema con ninguna de las anteriores, entonces ha recaído sobre mí el imaginario de ser responsable de todo eso, pero no es tan así. Entonces lo que sí puede recaer sobre mí es la responsabilidad de lo que pueda ocurrir en términos del resultado de lo que ocurra
y de cómo se asume públicamente. Pero en la vida real ese es un peso que no me recae a mí, porque sea positivo o negativo, hay un grupo de gente a quien realmente le recae y le corresponde ese trabajo, sea pues para bien o para mal. Yo me imagino que de todas maneras se siente mucho orgullo y se siente pues un sentimiento muy chimba, por ejemplo, cuando ustedes desde la tribuna ven el resultado, por ejemplo, de una salida como la final del año pasado contra América, la final de Copa Libertadores, que yo también la viví en el estadio. Entonces yo me imagino que ustedes se sienten muy orgullosos cuando ven, igual pues a veces pues llegan sanciones por las cosas, pues por la vuelta a la pólvora, esas cosas, pero yo sé que ustedes sienten la misma alegría que inclusive lleva las lágrimas a los hinchas de ver un recibimiento así. Sí, sí, realmente es así. Nosotros tenemos la suerte de tener la responsabilidad de ser quienes lideremos esa motivación tanto a los jugadores como a la propia hinchada, de demostrar que hay una tribuna y un estadio juntos alentando a ese plantel de jugadores que están en búsqueda de un objetivo deportivo. Entonces es una responsabilidad que nos da orgullo, y como te decía ahorita, como no soy yo solo, ni mucho menos, sino que es tanta gente, es un trabajo que no es difícil, es de esfuerzo, es de pasión, de disciplina, pero uno sabe que todo va a salir bien porque está en manos de un equipo muy grande de trabajo. Entonces es prácticamente imposible que ante un partido muy importante la salida que hayamos pensado no resulte, porque ya son muchos años de experiencia, porque ya se ha planeado muy bien, porque sabemos lo que estamos haciendo. Y en ese momento, de ninguna manera la alegría recae sobre mí, o me la adjudico yo solo, sino que, es más, actualmente me excluyo de ahí, porque prácticamente podría decirte que casi que todos los sucesos actuales de la barra dependen y están liderados en este momento por otros líderes, y obviamente pues algunos compañeros y yo nos enteramos y hacemos como un guiño de estar de acuerdo pues o no con cosas, pero recae más sobre ellos. Entonces hoy en día ni siquiera me siento orgulloso y feliz por lo que han hecho ellos, o me siento triste si ocurre algo malo, pero actualmente ni siquiera tengo que asumir la alegría o la tristeza de lo que ocurra, porque estoy un poco al margen. Pero bueno, de hace 2 años para atrás, efectivamente, muy feliz y orgulloso de que todo saliera bien, como ha salido bien casi siempre, pues. Listo, Pipe. Bueno, vamos con un segundo bloque, que eso lo estábamos hablando ahorita detrás de cámaras, y es la barra como movimiento social. Estábamos compartiendo pues con Pipe y le estaba diciendo, ese video está en YouTube, que Pipe compartió aquí en ese mismo espacio con el Gori y con Moneda, que también son 2 líderes reconocidos, y yo estoy seguro que eso la gente no lo sabía, porque yo lo comprobé. Entonces quiero que la gente también se entere de todo lo que hacen estos seres humanos por un montón de personas que también necesitan ayuda, y por muchos sesgos y por muchos pensamientos errados, la gente cree pues que los hombres no sentimos, los seres humanos masculinos. Entonces por eso me quiero enfocar en este segundo bloque principalmente en eso. Entonces, Pipe, desde afuera creen que estos son solo un montón de muchachos cantando con trapos y con un montón de cosas, pero en la calle la historia es otra. ¿Qué significa realmente Los del Sur en la vida de todos estos pelados? Para muchos de ellos significa su segundo hogar, para muchos otros incluso su primero, y para todos una gran familia que hemos encontrado en la calle, con propósito de lo que es Atlético Nacional para la vida de nosotros.
y una familia entonces donde se construyen paternidades, hermandades y todo este tipo de relaciones pues tradicionales de una vida, y en la que entonces, por supuesto, además nacen afectos, nacen sentimientos y bueno, y nacen lazos de vida increíbles. En conclusión, Los del Sur es una familia para mucha gente que estoy seguro de decir, y que no me equivoco, que ha salvado la vida de muchas personas sin lugar a dudas. Sí, yo realmente sí estoy seguro de eso. Pipe, esta una pregunta, sí, porque yo sé que vos no sos muy abierto pues a contar cierto tipo de historias de los muchachos, si me la querés contestar, pero te quería preguntar, ¿qué historia te quebró, te cambió o te movió por dentro que vos dijiste, marica, vale la pena seguir adelante con este proyecto? Oh, muchas, y no tengo problema en responderte, porque seguramente lo que decís es porque tal vez me has visto en algunos de mis videos diciendo que no es objeto principal de mi canal de YouTube contar historias que puedan ser vistas desde el amarillismo o para que se nos tergiverse y se nos señale de violentos, solamente por haber tenido el privilegio de vivir historias que nos han movilizado el alma, por haber estado ahí. Entonces a mí lo que no me gusta es hablar de historias violentas que a nadie le importan, sí, o al menos que no tengan que ver con hacer una reflexión de cambio y de reconocimiento de lo torpe y estúpido e innecesario que ha sido la violencia en el fútbol. Y no porque yo haya sido parte de ella, sino porque me ha tocado ser un protagonista de ese contexto que se ha vivido. Entonces, en ese orden de ideas, muchas historias me han movilizado, muchísimas. El pelado de la barra que perdió su vida y le toca a uno ver a su mamá o a su papá pues rotos de ahí en adelante por la ausencia de su hijo, que para acabar de ajustar murió por manos cobardes, y sin ser él una persona violenta, sino por estar en el lugar equivocado el día equivocado, o muchachos que por el contrario han encontrado su felicidad en la tribuna porque han encontrado un empleo, porque han encontrado una pareja, porque han formado una familia en la tribuna. Muchísimas cosas. Dentro de poco va a salir un video que grabé con una mujer de la barra que lastimosamente y en un accidente doméstico perdió a su hijo, prácticamente un bebé, porque un televisor se le cayó encima y lastimosamente le quitó la vida, y entonces ella estará al borde de ya sabemos qué tipo de cosas, y ella misma poder decir cómo siente que la barra la rescató y le salvó la vida. Bueno, solo por poner un par de ejemplos, pero son cientos, miles de cosas de los muchachos desahuciados espiritualmente, mentalmente, y encontrar en nosotros, en la barra, en una salida, en la activación de un extintor, en un viaje, en una palabra, en un saludo, que vale la pena vivir. Todo eso lo hemos encontrado, y eso a mí me ha nutrido de muchas cosas positivas para seguir pensando que Los del Sur es una familia muy bonita, con millones de problemas, y que quien siga pensando que somos un grupo donde nace la violencia, pues ya nosotros no tenemos por qué seguir cargando con la ignorancia de la gente. Ya es muy difícil salir a querer demostrar y explicarle a una persona que está equivocada, pues es su problema si sigue pensando eso, porque sinceramente es su problema. La realidad, la gran realidad es que no es así, y que hay una verdad muy bonita ahí en la calle que hay que salir a descubrir para que a uno el cerebro le cambie, pues. Ahorita, como les decía, detrás de cámara estábamos hablando pues de un tema que realmente a mí me llegó mucho, y quiero quiero hacer esta pregunta en base a eso que estábamos hablando ahorita, donde yo estoy seguro que esta historia la gran mayoría pues de la gente no la conoce. Los muchachos de Los del Sur, hay un montón de seres humanos que son profesionales,
Cuando llegó la pandemia, ellos atendieron un montón de casos de depresión que por el encierro que estábamos viviendo todos se dieron en ese momento. Entonces Pipe y todos los muchachos líderes de la barra, que son psicólogos, atendieron ese montón de muchachos y aparte salvaron vidas. Yo estoy seguro que eso es una historia que muchos no conocían. Entonces, Pipe, después de este preámbulo, te pregunto, en la tribuna también se esconde depresión, violencia, soledad. Cuando alguien está mal, ¿ustedes cómo hacen ese acompañamiento por dentro? Sí, bueno, efectivamente lo que mencionas es correcto. Hay muchas personas en la barra que, de acuerdo a las características de su vida, a los recursos y a las posibilidades que tiene, no necesariamente recursos económicos, sino de relacionamiento social, de la naturaleza de su hogar, de las oportunidades que tiene laborales, en fin, han propiciado que su salud mental no sea la mejor en términos de lo ideal, en lo que son los cánones, pues como médicos de una salud mental ideal, y son personas que efectivamente tienen un gran vacío y han estado ávidos de un brazo que los soporte. Entonces, pandemia pues efectivamente fue un momento histórico donde todo esto era más propicio que nunca, donde las posibilidades de perder la cabeza, por así decirlo, se incrementaron con el día a día del encierro, de la soledad, de perder un ingreso laboral, de todo lo que significó, pues, que ya sabemos. Y paralelamente, entonces, hay que narrar y recordar que en la barra se creó como una escuela de profesionales. Por eso en el video con Gori y con Moneda, que decís que te gustó, yo lo titulo Escuela de Barras Bravas, Escuela de Profesionales, porque nosotros hemos intentado estimular en los muchachos como la necesidad de que estudien y se preparen, pues entendiendo la magnitud del concepto de educación para nuestra sociedad. Y entonces de ahí surgió que se creó una escuela, yo no sé si a través mío o de otros muchachos contemporáneos a mí que también son psicólogos. Una de las carreras que más causó interés en la barra fue la psicología, y pues resulta que ahora somos un montón, yo diría que cientos. Entonces, pues cómo desaprovechar ese conocimiento académico y cómo no interiorizarlo a la barra para beneficio de la misma. Entonces ahí, con todo lo que te decía de la pandemia, pues, y antes de la pandemia y después de la pandemia, pues lo menos que podíamos hacer era decirle a la barra: hey, acá hay un grupo de gente capacitada, el que necesite ayuda, alce la mano. Y la verdad hay que contar que hemos ayudado muchísimo, pero no solo por el potencial de profesionales, de psicólogos con conocimiento académico, sino además de toda la barra que sin el conocimiento profesional tiene la capacidad de brindarle a una persona que lo necesite una voz de aliento, su presencia, su amistad, invitarlo a una cerveza, ir juntos al estadio, viajar juntos a una excursión y salvarle la vida al otro sin que el otro lo acepte o sin que el otro lo sepa. Entonces, efectivamente hemos creado una dinámica de apoyo y unas redes de apoyo que van desde lo institucional, lo profesional, hasta lo más empírico, y que sin importar en cuál de las tres vías hemos logrado el efecto, y es salvarle la vida a más de uno, pues, la verdad. De ese video que hablábamos de Gori y Moneda, hay una anécdota que contaba Gori, que Moneda en ese momento no era profesional, y ese marica le llevó como 4 o 5 buses a Gori a la casa, sí, y todo el mundo le cantó, y sí, yo veía la expresión en la cara de ambos, huevón, como
pues realmente esa hermandad que se formó en la tribuna y esas demostraciones de amor puro, huevón, porque es que eso no se puede llamar de ninguna otra forma. Totalmente, Gori había sufrido pues una agresión en Bucaramanga en la cual perdió uno de sus ojos, por supuesto entró en una situación difícil, no solamente por lo que significa perder Total. la mitad de su visión en ese momento, sino anímicamente hablando y lo que eso le significaba a su familia, a sus amigos, a nosotros. Y entonces siendo Gori de Itagüí de la Estrella y siendo Moneda de San Antonio de Prado y estando en el mismo recorrido, pues lo que hizo Moneda fue llevarle a todo su combo a que pararan donde Gori con trapos y con cánticos. Y pues mira qué tan teso que ese sea un ejercicio en el cual se lleva a cabo una jugada de demostración y de apoyo a un amigo, y todo lo que eso le significó a Gorilón, para que su salud mental no se viera quebrantada y por el contrario motivarse a recuperarse. Bueno, ya lo dijiste vos, en ese video está la historia para quienes no sepan, la busquen y vean esa historia tan bacana. Pipe, vamos a pasar a otro bloque donde vamos a hablar pues ya más enfocados como en la visión tuya. Pues ya nos dejaste también claro que hace 2 años, digamos, el liderazgo ha recaído en otros compañeros tuyos, pero de todas maneras pues te quiero hacer esas preguntas como cuando estabas pues en ese momento en la tribuna liderando pues a todos los muchachos. Si tuvieras al frente a un pelado reventado por la rabia, por la tristeza, ¿qué le dirías desde el corazón? No desde el líder, sino desde el ser humano. Pues esa hipotética situación podría plantearse, que no sé si el pelado estaría en esa situación respecto a una frustración que tiene de su vida diaria o respecto a una rabia, un rencor que tenga contra un rival, pero sea cual sea esa situación, lo que hay que decirle es que respire, que piense y que sepa que la cabeza fría es lo mejor que nos puede pasar, y la reflexión de a dónde nos puede llevar una mala decisión, que yo lo he dicho pues ya millones de veces, es como un himno de mi discurso, y es que esa situación que vos planteás perfectamente puede ser el primer escalón hacia la cárcel, el cementerio, el hospital, y que entonces lo que hay que hacer es pensar, dejar, eliminar un montón de ideas tontas de la actualidad que tienen que ver con el ser hombres, como desmitificar ese concepto tonto de no solamente de machista, sino además que quiere siempre como reivindicar la fortaleza o el poder del hombre y la urgencia de tener que demostrar que el hombre es pura fortaleza, valiente, y que tiene que reivindicar la valentía siempre y el hacerse respetar y todo ese tipo de cosas, con las cuales los muchachos en las barras han confundido, y yo también lo confundí en algún momento, el término de aguante. Entonces un pelado creerá que tener aguante es ir a vengarse o responder o buscar un problema, porque como hombre se supone que se está en la obligación de eso. Ahí hay un asunto que es mal interpretado y es algo así como una nueva reconfiguración de la masculinidad, en la que el hombre tiene que tener la capacidad de decir: yo soy tan hombre y tan responsable con mi vida, con mi salud, con mi integridad, con mi libertad, con mis hijas, o con mi esposa, o con mis padres, o abuelos, o amigos. Soy tan hombre y tan inteligente y responsable que no me voy a ir a buscar un problema. Exacto. Porque así hago honor al concepto real de hombría, y es ser responsable con la vida de uno y con la de los suyos. Mientras que decir, listo, me voy a ir a buscar un problema, no es hacerle honor a la hombría y a la masculinidad, o tal vez sí, pero a la masculinidad más primitiva, la más animal, la más torpe. Y es sí, anda a buscar un problema y
y buscate un problema, busca un problema y buscate la cárcel, el cementerio del hospital, que eso es ser hombre. En la terminología latinoamericana o colombiana, paisa, que significará hacerse respetar. Entonces, en ese ejemplo que me pones, creo que el pelado que está roto, iracundo, lo que hay que decirle es, hey, tranquilo, respira, pensalo y hacete cargo de tus actos y de sus consecuencias. Pipe, esa pregunta te la voy a hacer porque yo recuerdo que yo estaba trabajando un día, eso hace muchos años, de pronto me corregí si estoy equivocado en las fechas, pero yo creo que eso fue por allá como en el 2015, 2014, 2015, que salió un titular de un medio, igual pues tampoco no es muy reconocido, donde decía un psicólogo lidera un montón de pelados, era algo como así. Sí. Entonces, por eso quise formular esa pregunta. Eso fue en abril del 2016. Ah, ok, entonces no estaba tan errado. Ese pasquín se llama Las Dos Orillas. Ah, ok. Entonces, por eso saqué esta pregunta. Cuando se arma el caos, críticas, problemas, presión, ¿vos qué buscabas en ese momento para refugiarte pues de eso? Porque yo me acuerdo que vos inclusive también diste una vez una entrevista en Blue Radio. Muchas veces. Sí. Sí, muchas veces. No, pues yo siempre he contado, bueno, al menos en algunas oportunidades, o por lo menos esta no es la primera vez que hablo de ello, que en ese momento yo estaba sentado en el Obelisco. El Obelisco, valga la cuña, ahora es un centro comercial más moderno y más bonito. En ese momento era más arcaico y eran unas mesas como de lata. Y entonces yo tenía 2 celulares ahí y la gente me empezó a escribir que mira lo que está saliendo ahí. Entonces los celulares vibraban mucho, pero yo estaba en una reunión y yo no quería como mirar para no y respetar pues a mi interlocutor. Cuando se terminó la reunión y los cogí, todo el mundo me estaba diciendo mira lo que salió en Las Dos Orillas. Y pues obviamente era esa calumnia o ese adefesio periodístico. Como ya la gente sabe, soy muy enemigo de un gran sector del periodismo colombiano que creo que es un desastre y es un cáncer absoluto, y pues ahí hay un ejemplo. Y entonces ahí hay un periodista cualquiera, célebre por nada, acudió a una fuente, solo a una, no a 2, y entonces la fuente, contaminada de recelo y de veneno y de intereses personales y particulares en mi contra, en contra de la barra, le dijo cualquier cosa, y el otro fue y publicó eso y pues logró que otro montón de incautos leyeran y pensaran que esa era una verdad. Acá acabo de narrar como la triste realidad de cómo se configura ahorita, cómo se configura muchas veces la creación superficial de verdades que no son verdades, y lo peor, con la inocencia de la gente que se las cree. Entonces mucha gente me empezó a preguntar, y sinceramente a mí lo único que me importaba en ese momento, yo no tenía una hija, mi mamá estaba viva, lo único que me importaba era mi mamá. Entonces no pude hablar con ella en ese momento, pero ella me escribió por WhatsApp unas palabras que nunca olvidaré y que me dejaron totalmente tranquilo y sereno, y fueron: mi hijo, vi lo que salió en las redes sociales sobre ti, no te preocupes porque yo conozco muy bien el ser que nació de mi vientre. Entonces eso para mí fue tranquilidad absoluta, y ya. Después el periodista se tuvo que retractar de la brutalidad que había dicho. Más adelante creyó desquitarse de mí, cuando ya años después sí ocurrieron otros hechos que obviamente salió a restregar, pensando pues que era como su desquite, sin darse cuenta que cayó en el mismo círculo torpe que había caído años atrás. En fin, entonces no, en esos momentos mi refugio es mi conciencia y lo que yo sé que he hecho, la historia que he escrito con la ayuda de muchos compañeros de la barra. Ninguna noticia, ningún suceso, ningún chisme, ninguna calumnia supera, desestabiliza, tumba ni elimina toda la historia que hemos escrito en la ciudad.
pues prueba de ello es que, mira que yo apenas te vengo a conocer hoy, y vos estás acá porque creo que querés saber un poco de todo eso. Yo no me estoy inventando una realidad y una historia que ya se escribió, sino que alguien como vos, que es un hincha de Nacional, un ciudadano, un padre de familia, un esposo, descubre y le interesa venir a conversar sobre ella. Si para vos fuera más importante lo otro que está ahí, vos no estarías acá. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces yo siempre vivo muy tranquilo con decir que la gente decida a quién le cree, a los medios, a la justicia o a la historia que está escrita. El hecho de que vos estés acá hoy sentado conmigo en mi casa me da una respuesta muy clara de cuál es la tendencia de la gente. Sí, totalmente de acuerdo, Pipe, en eso tenés toda la razón. Pipe, vamos a pasar al cuarto bloque. Vamos a hablar de Nacional como identidad, legado, el amor que nos une a todos los hinchas por Atlético Nacional. Entonces te pregunto, cuando se acaba el bullicio, cuando ya no hay cánticos ni bombos, digamos se acaba toda la parafernalia detrás de todo eso que se hizo en la tribuna, pues hablando de cuando lo hacías hace 2 años, ¿qué seguía significando Nacional para vos ahí? O sea, después de, ¿a qué voy? A que después de una fiesta, de algo que salió muy bien, de que Nacional ganó, digamos, después de un título, que hicimos un recibimiento del hijo de puta y terminamos coronando con un título, ahí, ¿qué es Nacional ahí en ese momento para vos? Sigue siendo todo, sigue siendo lo mismo, porque lo que pasa es que, digamos que en muchos de los muchachos de la barra no nos aplica ese viejo dicho que algunas papás, mamás, familiares, amigos han intentado recalcarnos cuando algunas personas no tienen solamente tienen que ver con un equipo que son hinchas de él. Entonces estoy seguro que a ustedes, esposas, papás, pero es que a vos Nacional, ¿qué te da? Exacto, sí, eso sí. Entonces eso aplica para muchas personas. Aunque la respuesta de ustedes sea como que qué, alegrías o tristezas, y eso pues es mucho. Pero en muchos de nosotros de la barra, la respuesta es mucho más profunda, y es que nos da un estilo de vida, algo a lo que aferrarnos, en lo cual nosotros depositamos nuestra ilusión de envejecer ahí como forma de vida. Yo creo, no estoy tan seguro que hayan personas que disfruten diciendo, qué chimba envejecer en mi trabajo, qué chimba envejecer en mi oficina, qué chimba envejecer acá en el bus, qué chimba envejecer acá en la construcción, qué chimba envejecer acá en el banco, qué chimba envejecer acá en donde sea. Estoy seguro que todos ellos dicen, qué bueno sería envejecer haciendo algo que realmente me apasione. Y lo que nosotros hacemos en la barra es lo que a nosotros nos apasiona, sin ningún otro oficio aparte, excepto algunos otros oficios aledaños, como en el mío la música, el coleccionismo, la museografía, pero todo es muy inherente a lo mismo. Entonces, en una situación como la que me planteas, nosotros seguimos diciendo, Nacional sigue significando esto, porque al otro día, en ese dicho en el que le dicen a uno, pero al otro día tenés que madrugar a trabajar, a nosotros también nos aplica, pero para trabajar por Nacional, por ver qué es lo que sigue, o por ver qué hay que corregir, o por ver cómo solucionamos, o cómo. Entonces, para nosotros se apagan las luces, se acaba el bullicio, los cánticos, llegamos a la casa y al otro día hay que madrugar para seguir en lo mismo, porque eso es lo que elegimos y porque ahí tenemos un orgullo muy valioso de que vamos a envejecer en eso, como ya lo estamos haciendo. Ya tengo canas y ya no soy el flaco peludo de hace 25 años en esos videos, sino que ya soy el veterano con una hija y con 1.000.000 de experiencias para contar, orgullosamente incluso negativas, porque así es que es bonita la vida, con que se le venga a uno de todo y uno sea un guerrero que es capaz de sortear lo que se venga. Entonces, bueno, más o menos es eso. Así es, Pipe. Esta sí te la quería plantear, pues me soñaba preguntándote esto porque en uno de los videos que vos hiciste
vos decís que ya cuando estás acá en la casa vivís muy diferente los partidos a como se viven en la tribuna. Y eso es totalmente cierto. O sea, uno vive los partidos, se siente la adrenalina, la pasión en el estadio, y cuando uno está en la casa, uno es como más tranquilo. Entonces, ¿qué partido te hizo llorar de pura emoción? Que vos recordés en la tribuna. En la tribuna, casi siempre en los que salíamos campeón, casi siempre. Y sobre todo en los que salíamos campeón un poco más apretados, pues. Entonces, pues imagínate eso, en los últimos años, todos los años, desde el 2011 para acá, hemos salido campeones, excepto en el 2019 y 20. Fuimos campeones todos los años, entonces muchas veces fue en la tribuna, pero en el 2016, 27 de julio, campeones de la Libertadores. También, aunque no estuve ahí, sino que lo vi por televisión en el Obelisco cuando le ganamos la final al Tolima con gol de Harlan de cabeza, ahí también. Bueno, y ya en estos últimos 2 años no he sido presa de esa emocionalidad porque estoy frente a una pantalla, tal vez con mi hija, con amigos, y ya como un poco más calmado, como viéndolo desde otro panorama, que no es el de estar ahí en ese hervidero que es la tribuna, sino aquí tranquilo, pues, sin la efervescencia que hay ahí ante 40.000 personas más. Entonces, pero sí, yo creo que esos son los últimos 2 en los que lloré, pues, por Nacional. Ese gol que vos recordás, el de Harlan, vos viste el video de Aristi, pues eso se hizo Sí, viral. claro. Sí, acordate que en la entrevista que hice con él, la entrevista no, la charla, que sea esto una oportunidad para decirle a la gente que yo no entrevisto a nadie, yo acá soy periodista, gracias a Dios no lo soy, lo que hago es conversar con amigos. Entonces ahí yo le mencionaba a él la emoción que él tenía cuando se acabó el partido y que sus hijos lo grabaron. Sí, Sí, eso fue, inclusive está hasta todo agitado. sí, no, es que él es muy, muy hincha Nacional. Muy emocional, es muy emocional. Sí. Listo, Pipe. A ver. Bueno, te voy a preguntar esto porque ya te trae pues como un poquito más a la realidad, a lo que es el Felipe Muñoz de hoy en día. Cuando llegue la hora de soltar la bandera, ya que sea definitivo, por ejemplo, el parcero, el último que entrevistaste, Daniel me parece que se llama, el de la vuelta cuando iba para Cúcuta. Willy, Jason. Sí. Que él ya no, o sea, él sigue siendo hincha de Nacional. Es que yo creo que todos, así debemos ir al estadio, vamos a seguir siendo hinchas de Nacional de por vida. Pero cuando ya vos digas que por X o Y motivo no vas a volver al estadio, ¿cómo querés que te recuerden? ¿Cuál va a ser ese legado que querés dejar? No en el club, sino con la gente que siempre caminó con vos. Pues me gustaría que me recuerden como, además creo que, o espero, anhelo, que yo sea percibido en este momento, y es como un hombre apasionado que ayudó primero a que el equipo estuviera más respaldado para ser el más grande de Colombia, y segundo, que ayudó a que la tribuna y su entorno social fuera un mejor lugar para nosotros mismos y para nuestros hijos. Simplemente quiero que la gente me piense y recuerde diciendo, parce, Pipe Muñoz ayudó a eso, Pipe Muñoz aportó a eso. ¿Vos crees que ahora, en estos 2 años que ya llevas aquí, digamos, de receso, ya se empezó a construir ese legado? Pues ese legado se empezó a construir hace muchísimos años. Más bien diría yo que en estos 2 años he empezado a recibir lo sembrado respecto a eso, porque son cientos los mensajes que todo el tiempo me llegan, pues en reconocimiento a esto pues que estamos diciendo. Dado pues de que, digamos, en la época de más o menos entre el 2000 y el 2010, la situación entre las barras del país
era pues algo complicado. Te quería preguntar, hoy cómo está la relación con las demás hinchadas del país. Yo he visto que en el canal de YouTube, inclusive aquí se han sentado hinchas de otros equipos y ha sido una charla totalmente amena. ¿Cómo ha construido la barra esas relaciones entre las barras? Bueno, mira, como sabrás, hace algún tiempo todos empezamos a tener una nueva posición, una nueva postura, una especie de despertar respecto pues, a cómo debe ser el barrismo para que todos estemos tranquilos, evitando pues esa triada que siempre menciono. Y eso logró que desde hace muchos años la barra apuntara a un montón de actividades que contrarrestaran pues esa vulnerabilidad, esa posibilidad de violencia. No todas las barras llevaron a cabo ese mismo procedimiento, ese mismo proceso, otras sí, y en algún momento coincidimos con las que sí, para darnos cuenta que necesitábamos antes ejercer un papel de colegas en vez de ejercer un papel de enemigos o de rivales, construir caminos de cooperación, también entender que hay otras barras con las que es imposible porque ellos solamente piensan en darle cuchillo a los hinchas de Nacional y seguramente ellos señalarán que hay hinchas de Nacional que también actúan de esa manera y seguramente tendrán razón desde algún punto de vista de su versión de los hechos, de situaciones posibles. Pero todo esto para decirte que finalmente sí hubo una mayoría de barras que logramos coincidir con ese interés y se configuró un grupo desde el 2018, 19 aproximadamente, que se llama Barras Colombianas por la Convivencia. Y en ese grupo lo que se hace es que casi 25 barras estamos ahí todo el tiempo intentando cooperar y hacer lo que ni hace el gobierno, ni hace la policía, ni hacen los medios, y es salvar vidas. Hey, muchachos, ¿hay entrada a su ciudad? Sí, sí hay entrada. Ah, listo, vamos a coordinar para que ustedes entren bien. Hey, ¿hay entrada? No, no hay entrada, la alcaldía no dejó, listo, pero igual los vamos a ayudar a que entre. Y unas cooperaciones ahí para estimular un concepto que ojalá fuera sagrado, lo es para nosotros desde el punto de vista filosófico, y es el sí al visitante. Entonces ahí en ese grupo se ha empezado a trabajar mancomunadamente en unas cooperaciones para coordinar horarios, rutas y muchas acciones pues para aportarle a la convivencia y que no hayan más muertos ni heridos, siendo los muertos y los heridos también responsabilidad del gobierno nacional y del Estado. Totalmente. Desde el punto de vista de la obligación que tiene de salvaguardarnos como habitantes de una ciudad que pagamos impuestos, los cuales tienen que ser invertidos o en seguridad, o en pedagogía, o en prevención, para que la sociedad deje de ser no la sociedad, nuestra ciudad deje de tener la vulnerabilidad a la violencia que tiene, debido, ahí sí, a la naturaleza de nuestra sociedad. Entonces, hay buena relación con muchas barras. No somos amigos, realmente no somos amigos de otras barras, pero hay cordialidad. Pues sinceramente, pues en mi cabeza no existe ningún equipo, barristas de un equipo del mundo que yo diga que son mis enemigos. Lastimosamente sé que hay algunos pelados que sí considerarán que hay muchos que son sus enemigos, y los entiendo porque han sido agredidos o han caído en un círculo vicioso y en un ciclo perpetuo y eterno de violencia, retaliación, y en fin. Entonces entiendo su punto de vista, pero hemos intentado proponerles que desescalen todo ese pensamiento guerrerista de responder, de retaliación, de venganza, de revancha, para que finalmente ocurra lo que ustedes creo que han visto como hinchas, y es que aquí ha podido venir la hinchada del Junior a pesar de algunas cosas que ocurrieron, que los clásicos generalmente están las dos hinchadas y no pasa nada, que viene Once Caldas y no pasa nada, que viene Pereira y tampoco. Lastimosamente hay 2 o 3 equipos con quienes es imposible, y ojalá pudiéramos hacer lo que fuera posible. Entonces, para responderte, creo que
cada vez más hay una conciencia de no considerar a la barra rival enemiga, sino simplemente unos manes que son hinchas de otro equipo y ya. Yo hablaba en otro de los capítulos con mi profe de la Universidad, Carlos Patiño, asesor de mi tesis de grado, que es increíble porque los barristas de otros equipos comparten con nosotros 200 millones de cosas, apasionados, leales, fervorosos, disciplinados, bla, 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 de todo. Somos iguales en un montón de cosas. Lo único en lo que no somos iguales es que ellos son hinchas de un equipo y nosotros de otro equipo. Y por esa única bobada es increíble pensar en que pueda haber una enemistad o una rivalidad que pueda llevarnos a la muerte. Entonces creo que cada vez hemos entendido eso más. Y en el grupo de trabajo de Barras Colombianas por la Convivencia incluso sí veo que hay incluso más que cordialidad, hay amistad y hay afecto, compañerismo entre muchas otras barras, y pues no le veo nada de malo. Entonces creo que las cosas van bien, a pesar de que de vez en cuando uno vea noticias por ahí negativas y que involucran a las barras del país. No, Pipe, totalmente de acuerdo. Es que yo te planteaba esa pregunta porque volviendo a traer a colisión otra vez el video tuyo con el Gori, pillé pues que ustedes se tomaron una foto con los hinchas del Bucaramanga, que por lo que yo nunca fui sureño, o sea, mentiroso fuera, pero yo sí, o sea, muchos años de mi vida estuve en el estadio, en diferentes tribunas. Entonces yo al Gori lo distingo, a Moneda lo distingo, a vos también te distinguía, al otro, a Pipe Bandido también lo distinguía. Y yo siempre vi la figura del Gori como una persona muy imponente. Y tener esa foto con los hinchas del Bucaramanga, eso es una imagen muy poderosa y realmente es un mensaje para rescatar. Y vuelvo y te digo, como empezamos la charla, de que yo sé que estas historias la gente del común no las sabe. Entonces la importancia de que ese mensaje sea transmitido para que la gente realmente entienda lo que las barras en el país, vos mismo lo estás diciendo, inclusive me contestaste, con la respuesta que me diste, me respondiste un montón de preguntas que tenía acá, pero me parece muy chimba, huevón, de conocer todo eso y de conocerlo de palabra tuya, para que se replique pues en muchas personas. Oh, bacano, hermano, me alegra haberte podido en este punto resolver otros cuestionamientos aledaños ahí que tenías. Y efectivamente Gori pues es una persona muy importante dentro de la barra, es influyente, nos ha ayudado mucho, tiene mucho liderazgo, sobre todo en un sector de la ciudad, y lo que le pasó a él le cambió la vida y lastimosamente durante un tiempo tal vez lo puso a divagar en las aguas del rencor y de la venganza, pero también por sus hijos, por su familia. Un día tuvimos la capacidad, cuando fuimos a ganar allá en junio del 2022, ganamos 1-0 con gol de Dorlan, que estos muchachos de Bucaramanga se acercaran y yo le propuse a Rigor y dijo, listo, tomémonos una foto, no pasa nada. Y bacano porque él ya es una persona que no vive del rencor realmente, sino del aprendizaje. Sí, totalmente de acuerdo, Pipe. Pipe, ya para cerrar, yo no me podía ir de acá sin preguntarle a Pipe por la final que se viene. O sea, es un tema que puede abarcar muchas cosas que hablamos en esa conversación, porque es el clásico rival de patio, porque nosotros hace 21 años perdimos una final de liga con ellos. Entonces, ¿cómo vive Pipe esa previa a la final paisa de Copa? Mira, la verdad yo no sé por qué esa final a mí nunca me dolió tanto, en serio, de verdad. Yo en muchos espacios públicos he dicho que cuando perdimos la final con Junior del 2004, ese 5-2, yo quedé, pero no, o sea, hagan de cuenta que se hubiera muerto un ser querido, quedé mal. Pero resulta que 10 años después les ganamos 2 o 3 finales más, entonces eso ya quedó sano. Después me dolió mucho la del Tolima, la del 2018. Yo al otro día me iba a casar, me casé al otro día
Entonces eso fue duro también haber perdido esa final acá, pero después se las ganamos 2 veces, entonces eso ya quedó. En serio, yo no sé por qué la final contra el Medellín nunca me torturó. Yo no sé si era porque como que yo pensaba, no pasa nada, faltan muchos años, nos los vamos a encontrar. Objetivamente hablando, hay mucha superioridad institucional, histórica, deportiva de Nacional hacia ellos. Entonces yo como que decía, esto pasó, pero estoy tranquilo en que en algún momento nos vamos a desquitar. Y ahora que se acerca, probablemente la vamos a perder. Y seguramente diré, pues nos los volveremos a encontrar. Es que el fútbol, vos y yo nos vamos a morir y nuestras hijas y nuestros nietos les quedan años enteros de posibilidades de que se vuelvan a enfrentar y la volvamos a perder o se las ganemos. O sea, es que eso no... Entonces, claro, momentáneamente entiendo que ellos hayan querido hacer toda una narrativa de grandeza respecto a eso, pues claro, pues obvio, por lo que sabemos que eso significa para ellos, y si nos la ganan, pues la duplicarán. Si nosotros la ganamos, sinceramente quedamos empatados. No se puede subestimar que sea otro tipo de torneo. No, es una final, porque yo no creo que los jugadores salgan a decir, como este es otro torneo, lo voy a jugar con menos intensidad. No, entonces espero y creo que la podemos ganar porque el equipo está bien, ojalá que así sea para celebrar. Pero te aseguro que hace 10 años, si esto pasaba, yo iba a salir en las redes sociales a restregar y en los medios a decir bobadas, y ya no lo voy a hacer. Si lo hacemos, sabré que es una deuda que logramos saldar y ya, pero finalmente en 6 meses podemos encontrarnos los de nuevo. Entonces, sinceramente no lo veo con misterio ni con ganas de revancha, nada, es una final, quiero ganarla, no la quiero perder. Y la verdad, lo único a lo que le tengo miedo es a la respuesta de ambas barras, de ambas hinchadas, cuando una de ellas pierda. Pues porque es que estamos en un estadio que no tiene mucha seguridad para evitar que la gente se meta a la cancha. Yo sé que a nivel político los esfuerzos están dados para que se demuestre convivencia y respeto, pero se necesita mucho más que esa intención de visibilidad política, y se necesitan muchos elementos para evitar que pase algo. Entonces eso es lo único que me da miedo e impotencia, yo acá pegado el televisor y ver que pueda ocurrir algo que puede ser hasta normal, no justificado. Pero si uno de los dos equipos pierde y sus hinchas se meten o reaccionan mal, o sea, no tendríamos que extrañarnos porque se trata de un clásico paisa y hay muchas pasiones ahí. Lo que tendríamos que hacer más bien es tratar de evitarlo. Ya la pedagogía, faltando unos días, ya no da. Lo que hay que hacer es tomar precauciones y medidas de seguridad que eviten al máximo esa probabilidad. Entonces esperemos que sea una final que ganemos y que, sobre todo, que no pase nada. Pipe, unas preguntitas así rápidas para que terminemos. ¿Cómo ves al equipo, la actualidad del equipo? Bien, porque Diego Arias creo que ha entendido una cosa, pues, que es que no puede ser un secreto, y es que uno, para dirigir un grupo de personas, o sea, de seres humanos, lo primero y lo más importante es llegarles como personas y seres humanos. Totalmente de acuerdo. Entonces, yo sé que yo no soy director técnico y no soy una voz autorizada, pero yo soy muy amigo de directores técnicos, soy muy amigo de jugadores, y ambos han coincidido, sobre todo los jugadores, en decirnos que uno lo que necesita es un técnico amigo, humano, ya, llegar, eso es todo. Entonces, al parecer, Diego Arias lo ha sido, así como lo fue Juárez, así como no lo fueron sus antecesores, y en ese orden de ideas, pero además, porque es que también hay que ser claros, vos y yo podríamos ser muy cercanos a los jugadores, pues hipotéticamente hablando, muy humanos, pero no sabemos dirigir un equipo de fútbol porque no basta con eso. Sí. Falta de experiencia en la cancha, tener camerino, conocimientos tácticos, estratégicos, metodológicos, entonces no es únicamente esto. Pero si a esto le sumamos
ser una persona que sabe manejar un grupo y el camerino, siempre van a dar resultados. Y eso ya está científicamente comprobado, porque eso que estamos diciendo es lo que describe a Pacho Maturana, al profe Osorio, a Reinaldo Rueda, a Santiago Escobar, a Juárez, y lo que Diego Arias está haciendo. Entonces yo lo veo bien y esperemos pues que también los jugadores reconozcan la importancia y la urgencia de ganarle una final al rival de patio. No, listo, Pipe. Yo esta pregunta la quería hacer a Pipe porque a mí me cuestionaron mucho en un live que hice en TikTok, que en el momento que estaba Gandolfi yo decía que Gandolfi, o sea, el manejo de grupo de Gandolfi era cero. Y yo siempre pongo ejemplo a Reinaldo Rueda, porque Reinaldo Rueda, si vos le preguntás a los campeones del 2016, lo que hizo Reinaldo fue una familia. Vos puedes, o sea, lo que fue el equipo como tal, el Lobo Guerra, Magnelli, Borja, o sea, todos terminaron siendo las superestrellas del equipo. Pero vos te pones a analizar y no eran jugadores ni de selecciones importantes, ni tampoco eran las superfiguras del fútbol colombiano. Pero ¿qué hizo Reinaldo? Los potencializó desde el humano, les hizo creer el cuento que eran los mejores y mira el resultado. Entonces yo me acuerdo que una vez estábamos en un live y yo decía, Gandolfi no tiene manejo de grupo. Entonces, que la alcahueta, que lo que necesitan es que los dejen salir a beber, que yo no sé qué. Entonces mira que vos me estás dando la razón. Y estamos pues como de acuerdo en ese punto. Sí, eso que decís de Rueda es cierto y también tiene un aporte muy grande del profe Juan Carlos Osorio, que fue sí, también, total, quien moldeó y dejó ese grupo listo pues, y que es muy reconocido por ser muy capaz de manejar grupos. Mira que nuestra condición de padres de familia y de hijos, uno sabe muy bien que cuando el papá o la mamá proponía mano dura, uno andaba, pero uno quedaba con el resentimiento o con el aprendizaje como forzado. Eso era lo que me pasaba con mi papá. Con mi mamá más bien era como la negociación, la compasión, el ser permisivo con el compromiso de corresponder a. Y entonces, claro, cuando ellos dicen, que los dejen beber, y es que ¿qué ser humano no quiere, en este caso, o beber, o en el caso de cualquiera, salir a comer, o en el caso de cualquiera, lo que sea que le signifique un estímulo a una, pues como a algo que lo aleje de la monotonía, de la cotidianidad, y que le signifique como un descanso, pues como una pausa a lo laboral. Entonces, es increíble que vengamos ahora a sorprendernos que los jugadores de fútbol les gusta beber y que algunos de ellos, no vayamos muy lejos de Dairo Moreno, eso antes es una gasolina. Entonces siento que un técnico lo que tendría que hacer es negociar con ellos, tratarlos como seres humanos que beben como cualquier otro, y encontrar la manera de que haya un balance para que el jugador haga lo que tenga que hacer, pero que no deje de rendir. Obviamente esto que estoy diciendo se va al piso si el jugador en su responsabilidad número uno, que es rendir deportivamente, no cumple. Entonces por supuesto no puedes beber porque no estás, sí, pero si estás cumpliendo, haz lo que quieras porque me estás cumpliendo. Eso así, hacerlo con prudencia, con estrategia, con tacto, con inteligencia, guardar el celular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si sea el caso de Diego Arias, pero estoy totalmente convencido de todo lo que vos estás diciendo y pues se nos olvida que las personas que están en la cancha son seres humanos comunes y corrientes como nosotros, con unas habilidades pues diferentes, pero al fin y al cabo seres humanos. Bueno, Pipe, te agradezco muchísimo, hermano, habernos abierto pues las puertas de tu casa, haber compartido este momento con vos. La verdad, voy a estar eternamente agradecido. Les vamos a dar las redes sociales para que nos sigan en todas, para que vayan y le den like al video, para que las compartan. Por supuesto también las redes sociales de Pipe, y para que vayan y visiten el canal de YouTube de Pipe, que tiene unas conversaciones que realmente les van a llegar y les van a cambiar los sesgos sociales que muchas personas tienen.
Entonces, Pipe, de verdad que muchísimas gracias, mi hermano, por este momento, por este espacio, y ojalá que este sea el punto de partida, hermano, para que yo pueda hacer muchísimas cosas, y con toda seguridad te voy a tener ahí muy presente por haberme dado esta oportunidad. No, gracias a vos, con mucho gusto. Espero, te deseo éxitos y suerte pues en este proyecto. Ojalá que este contenido ayude a visibilizarte en tu intención de seguir haciendo contenidos acerca de Nacional o de fútbol, y que esto pueda servir pues en tus sueños al respecto. Yo pues quiero decirte y a la gente que nos ve que no, la verdad no te conocía, pero como creo que tal vez te dije, no me voy a poner a elegir entre si alguien que quiera construir un mensaje, sea conocido, desconocido, con experiencia, sin experiencia, con muchos seguidores o no. Casi que todo el que me pide que le regale un espacio lo hago, pero sobre todo en el caso tuyo es porque cuando me mencionaste que eras padre de familia, entonces para mí eso es muy importante, porque sé que en ese sueño tuyo que estás llevando a cabo con este proyecto, entonces hay unas niñas, ¿cierto? Sí. Que van a estar ahí siendo testigos de cómo el papá sueña, y eso es una garantía total para que unas niñas crezcan felices, mientras vean a sus papás felices y cumplir sus sueños. Entonces, lo que te quiero decir pues, y espero que me entiendan porque le doy muchas vueltas a todo, porque me gusta hacer reflexiones de todo, es que a mí ni siquiera me interesa tanto, parce, que la gente en la calle reciba un mensaje diferente acerca del barrismo. La gente verá si quiere ser tan bruta de creer que nosotros somos una banda de asesinos o de delincuentes. Eso es problema de ellos, porque no lo somos. Entonces, la ignorancia de la gente no es problema de nosotros, porque hacemos 200 millones de cosas y están escritas, y vos las saben de memoria, que han ayudado a cambiar el curso del barrismo colombiano. Eso es un hecho. Hemos hecho millones de cosas para que Nacional sea un mejor equipo de fútbol, y así haya gente que lo quiera negar, los jugadores lo han dicho, los ídolos de Nacional han dicho: gracias a ustedes, o con el apoyo de ustedes, o ustedes nos facilitaron ser campeones, o ser mejores jugadores, o ayudar a que este equipo sea mejor. Entonces esa historia ya está escrita. Esto lo hice, y te lo quiero decir, es porque si hay dos niñas que ven a un papá feliz, entonces esas dos niñas van a tener un bienestar, que es lo que más necesita la vida y el mundo. Entonces sinceramente lo hice más por eso, hermano. No, Pipe, mío, se pague. A la gente muchísimas gracias también por vernos, y nos vemos entonces en una próxima ocasión. Un abrazo, chao, gracias, suerte. Hey, Pipe, mío, se pague, mi hermano. De una, parce, con gusto.